Un nuevo mensaje de Mikel Lizarralde. El podcast más íntimo y personal de uno de los mediums más reconocidos del mundo. Bueno, pues ese soy yo, parece ser un medium conocido internacionalmente, que está aquí con vosotros para compartir, para acercaros a ese mundo, mi mundo, ¿no? Este podcast este programa de Acércate Radio se llama Un Nuevo Mensaje, pero bien podría llamarse Mi Mundo, ¿no? Porque aquí os vamos a acercar un poquito esas entretelas del mundo espiritual, y vamos a quitarle misticismo, vamos a quitarle importancia, vamos a quitarle quizás desconocimiento, ¿no? Una de las razones por las que yo me atreví a hacer este podcast y que derivó después en la creación de una emisora de radio, gracias a mis amigos Eduardo y Geraldine, fue precisamente que yo quería quitarle esa especie de halo de peligro, ese halo como de miedo, ese halo de ocultismo. De hecho, cuando alguien habla del mundo de los espíritus y se refiere a él como ocultismo o lo paranormal, no, a mí me chirría porque en realidad no es paranormal, no es ocultismo, lo hemos hecho oculto y lo hemos hecho, bueno, pues que de alguna manera sea algo extraño, algo a lo que tengamos miedo, que los espíritus son diablos o son malévolos o tienen poderes que en realidad no tienen y bueno, ese es mi objetivo. Esa es la primera razón que me ha llevado a hacer este podcast, de traeros esa verdad de la vida después de la vida, de que no morimos, de que seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte y que en realidad todo es mucho más sencillo de lo que parece ser, ¿no? Que no hay espíritus que vemos ahí en las películas, sino que todo es mucho más sencillo y todo está lleno de amor y todo viene desde el amor. Y desde luego eso es algo que me apetece mucho compartir con vosotros, traer la verdad del mundo de los espíritus aquí con vosotros, compartir con muchas ganas. Bueno, y que sepáis que también aquí tendréis vuestro huequito, vuestro choquito, donde podéis ir preguntando cosas, ¿no? A través del email radioacércate@gmail.com, radioacércate@gmail.com. Ponéis en el asunto en grande pregunta para un nuevo mensaje y nos lanzáis la pregunta y bueno, aquí mis guías, mis acompañantes desde el otro lado y yo vamos a intentar responderos, ¿no? Es un poco un desnudo integral también, ¿no? Un lugar donde nos podemos acercar aquí de tú a tú. Una de las razones por las que he elegido este título, Un Nuevo Mensaje, es precisamente porque quiero traer un nuevo mensaje al mundo de que este mundo desconocido, no paranormal, lo mal llamado oculto, en realidad está aquí, en realidad está claro, en realidad está aquí al alcance de todos. No lo sabemos captar, no lo sabemos comprender, pero no es algo oculto, es algo que está aquí, ¿no? Ese es mi mensaje, mi nuevo mensaje, un nuevo mensaje para vosotros, que en realidad el más allá es el más acá y que en realidad nosotros no morimos y que todo es mucho más sencillo de lo que parece ser, ¿no? De lo que en realidad lo hacemos. También quise hacer un guiño a mi primer libro, a Un Nuevo Mensaje, porque mi primer libro, no sé si lo habéis leído o no, pero mi primer libro es un libro donde yo, pues bueno, quería escribir un libro sobre guías espirituales. Empecé a escribir un capítulo sobre guías espirituales y escribí otra cosa. Escribí algo muy diferente, escribí algo muy, muy personal, algo que es un desnudo integral, ¿no? Cuando me preguntan, ¿de qué va tu libro, Un Nuevo Mensaje? Yo siempre digo, ¿no? Pues un desnudo integral, porque sin censura,
sin tapujos, sin medias tintas y sin dejarme nada para después, pues lo cuento todo tal cual yo lo recuerdo, tal cual lo viví, ¿no? Y eso es lo que pretendo también aquí hacer, ¿no? En este programa de Acércate Radio, en este podcast. Siempre teniendo un espacio para ti, claro, cómo no. Bueno, entonces, ¿qué temas vamos a tratar? Primero los que vosotros propongáis, a poder ser algo que sea realmente, que podamos desmigar, que sea distinto a temas que podemos tratar, por ejemplo, con mi amiga Lola Aparicio en Déjame Contarte, ¿no? Y temas que tengan que ver con un crecimiento personal, espiritual, y sobre todo, que ese es mi punto fuerte, diríamos, de experto, el de la mediunidad, ¿no? El de la mediunidad. Para los que no me conozcáis, yo soy Miquel Izarralde, soy psicólogo, soy medium y vidente, y bueno, mi pasión es divulgar, dar a conocer que los espíritus son buenos, que los espíritus no nos atacan, que los espíritus no tienen nunca ninguna intención de hacernos mal, y sobre todo divulgar que no morimos después de ese cambio que llamamos muerte, que seguimos viviendo, ¿no? Después de ese cambio que llamamos muerte. Bueno, y compartirlo aquí con todos vosotros. Quizás deberíamos empezar por explicar qué es un medium, ¿no? Yo os podía dar muchísimas explicaciones, bueno, pero vamos ahora aquí en directo, meternos en internet, vamos a buscar la web, la página web del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo podéis hacer vosotros a la vez que yo, y tecleamos aquí la palabra medium. Dice, la palabra medium no está en el diccionario. Fíjate que no nos tienen en el diccionario. ¿Cómo puede ser esto? Ah, sí, que lo estoy viendo aquí. Que lo he puesto sin tilde. Muy importante las puntuaciones. El por qué y el por qué no son lo mismo, ¿eh? Puntuamos. Bueno, y si miramos medium con tilde, que ya el sistema nos lleva, no hagáis ese error, por favor. Dice que viene del francés, parece ser medium, y a su vez del latín medium, que quiere decir medio o centro, y la definición, la explicación que nos da la Real Academia de la Lengua Española es esta, y solo tiene una acepción: persona que supuestamente puede ponerse en comunicación con el espíritu de un muerto. ¿Cómo lo llevas esto? El espíritu de un muerto. Bueno, es que en realidad ahí quiero yo empezar, ¿no? Tenemos muchos términos como espíritu, alma, fantasma, ser. A veces yo cuando oigo ser me chirría los oídos, ¿no? Cuando oigo palabras así un poco más peyorativas, que para mí lo son, como fantasma, me duele el alma. Primero, un espíritu que se presenta o un espíritu en mayúsculas. Esa es la diferenciación que tenemos que hacer. Espíritu en mayúsculas o espíritu en minúsculas. Espíritu en minúsculas se refiere al espíritu, a la esencia, a la conciencia de un ser querido nuestro, de un amigo, de una persona que ha fallecido y que ha fallecido físicamente y que no está aquí en este mundo físicamente, pero que esa conciencia sigue después viviendo y se puede comunicar, se puede aparecer, puede tener lo que llamamos manifestaciones del espíritu, donde mueve cosas, donde hace sonidos, donde emite palabras, olores, ¿no? Esos se llaman manifestaciones del espíritu. Un día hablaremos de todas las manifestaciones y del tipo de manifestaciones del espíritu que puede haber. Pero esa conciencia que no está, que sí está, pero que está en otro mundo, en otra dimensión, de otra manera, es el espíritu
en la conciencia, la esencia de mi amigo, de mi familiar, de una persona que no conozco, de mi ser querido, que ya no vive aquí en este plano físicamente, pero que lo hace en otro. Y cuando hablamos del espíritu en mayúsculas, pues hacemos referencia al espíritu según, ¿no? A veces el espíritu de Dios, el espíritu creador de todas las cosas, sin importar el copyright, sin importar de qué religión, de qué pensamiento pueda ser, el espíritu de Dios. Y cuando hablamos del espíritu en mayúsculas, también hacemos referencia a otra cosa, que es el mundo de los espíritus. O sea, el espíritu en minúscula nos habla de una persona que ahora vive en otro lado. El espíritu en mayúscula pues tiene dos acepciones: el espíritu de Dios, el espíritu de la esencia creadora de todas las cosas, y también el mundo de los espíritus. Eso tenemos que tener muy claro cuando hablamos de los espíritus, a qué nos referimos, ¿no? Por favor, no utilicéis palabras como ser o fantasma. A mí no me gustan, y os puedo asegurar que a ellos, a los que están en el más allá, que es que no es que se hayan desaparecido, que siguen estando ahí en el más allá, tampoco les gusta, ¿eh? Además de ser divulgativo, queremos que sea compartido un nuevo mensaje, hacerlo llegar a todos, hablar a todo el mundo de Acércate Radio, descargaros la app y hacernos saber qué os parece. Y mandadnos también vuestras dudas, vuestras preguntas por email, por favor, con brevedad, a radioacércate@gmail.com. Entonces, aquí hay una serie de confusiones que vamos a ir aclarando, al menos desde mi punto de vista yo las veo así como confusiones, y son la terminología. Y vamos a hacerlo antes de poder seguir entrando en harina, para que todos sepamos de qué hablamos. Para que estemos todos en el mismo plano, en el mismo bando. Entonces, alguien que no está, alguien que ha fallecido, lo ha hecho solo en el plano físico y sigue viviendo después. De ahí que hagamos de los mediums demostraciones, y hagamos demostraciones públicas, para que veamos que realmente no morimos, ¿no? Y fíjate que yo me he preguntado muchas veces muchas cosas. Incluso en algunas ocasiones he llegado a dudar de mi propio don. Sí. He llegado a dudar. Os voy a contar dos casos que me pasaron, que para mí fue una prueba muy importante de que los espíritus están ahí y que los espíritus nos acompañan, ¿no? Primero, que me parece maravilloso cuando un medium de Argentina, el otro de Córdoba, España, el otro de Canadá, el otro de Sudáfrica, hablan de lo mismo, cuentan lo mismo, tienen la misma terminología y las mismas vivencias. Eso me parece fascinante. También me parece fascinante cuando un espíritu da el mismo mensaje a una persona a través de distintos mediums, en distintas épocas de su vida, hace llegar el mensaje. Eso para mí también corrobora la existencia de ese espíritu, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, que son las evidencias que solo tú puedes tener. Esas evidencias son tu lenguaje particular, tu lenguaje privado,
con esos espíritus, con el mundo de los espíritus. A menudo me encuentro personas que quieren establecer una relación con el espíritu, pero no lo llaman, o quizá están buscando escucharlo o están buscando verlo cuando el espíritu habla y se manifiesta de otra manera, de otras formas. Entonces también tengo que estar abierto a estar abierto. También tengo que estar abierto a poder saber, poder escuchar, poder contemplar, de manera que yo lo comprenda y de manera que el espíritu sepa. Eso tenemos que hacerlo saber antes de pedir nada al mundo de los espíritus. Pero os contaba que os quería comentar varias... Y luego volveremos a la terminología, ¿eh? No penséis que me he olvidado, ¿eh? Volveremos. Y yo os quería hablar de varias experiencias que me han pasado, ¿no? Una donde yo dudaba de esos dones, donde yo dudaba de esa espiritualidad, si realmente es el espíritu... Porque esto yo lo he escuchado mucho. ¿Es realmente el espíritu o te lo estás inventando? O me estás leyendo la mente, ¿no? Ahí tenemos que tener muy claro que, aunque sea muy importante para la persona saber cuántos hijos va a tener, o si va a cambiar de casa, o si va a poder comprarse un coche nuevo, si para el espíritu no es importante ese mensaje, el medium no te lo va a dar. Tenemos que tener en cuenta que el medium es, también volveré ahí a la Real Academia de la Lengua Española, es un puente entre este mundo y el otro. Pero no somos adivinos, no podemos adivinar. Pero sí es sano, y a mí me pasó en varias ocasiones, que dudas de tu propio don, y dudas si estarás haciéndolo bien. Cuando empezaba había personas que me decían, es que tú me lees la mente, es que tú eres un mentalista. Estaba en televisión una serie muy famosa, que era El Mentalista, entonces esa serie pues causaba furor y bueno, pues la gente como que me comparaba con eso, ¿no? Pero vamos, nada más lejos de la realidad, ¿eh? Pero os voy a contar lo que me pasó. Dos situaciones que me pasó. Me han pasado más, pero estas son las que ahora me vienen así a bote pronto a la mente, ¿no? Una, acababa yo de empezar a hacer consultas así más profesionalmente y sin el tarot, porque hubo una época en la que me daba tantísimo miedo hablar del mundo de los espíritus, hablar de la mediunidad, y hablar de decir que yo era medium, que me escudaba en el tarot. Decía que era tarot lo que hacía, aunque yo no tenía ni idea, ni pajolera idea de leer el tarot. En realidad, era más bien mediunidad, pero escudándome en eso, ¿no? Yo a la gente le decía que era tarot. Me daba miedo no porque el espíritu me fuera a hacer nada malo, sino porque a mí me parecía que aquello era una gran responsabilidad. ¿Y qué pasa si no acierto? ¿Y qué pasa si la hago mal? ¿Y qué pasa si después digo algo y ocurre y no es algo positivo? ¿Y qué pasa si la persona se enfada? ¿Y qué pasa si remuevo algo que debería estar callado? Entonces me costó decir, yo soy medium, yo he venido a este mundo a ser un canal, a ser un puente y a poner al servicio de los demás mis dones para ayudarles a que tengan esa paz interior, para ayudarles a que tengan esa sanación, como yo creo que nada más te lo puede dar. La mediunidad tiene esa maravilla, ¿no? Ese privilegio que te da una paz de dentro que nada más te lo puede dar. Y bueno, yo acababa de empezar a hacer consultas de mediunidad, llamándolas por su nombre. Corría el año 2005, 2006, quizás 2006. Había estado mucho tiempo haciendo consultas de mediunidad disfrazadas de tarot. Y bueno, pues llevaba ya poco tiempo, y me parece que llevaba 2 o 3 meses haciendo solamente mediunidad. Y esa semana yo hacía pues varias consultas al día, 5, 6, 7 consultas al día. Esa semana yo tenía en todas las consultas que me venían la misma persona, el mismo espíritu que se manifestaba.
Era un hombre de unos 60 años que se había ahorcado, que había hecho suicidio. Y tenía un nombre muy particular, por eso también me acuerdo mucho, ¿no? No lo voy a decir aquí el nombre porque vamos a mantener su privacidad, pero vamos a decir que su nombre era León Manuel. Para que veáis lo típico, no típico, ¿no? Lo distinto que era su nombre. Y este hombre parece ser que había hecho cosas ilícitas de tocamientos, de abusos sexuales entre sus hijas, sus hijos, sus nietas, sus sobrinas. Y era un mensaje de perdón y de pedir perdón y de necesidad de perdón lo que este hombre hacía saber en todas las consultas. Y bueno, pues llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles, llega el jueves y me encuentro con que estoy con este hombre, con este José Manuel. No, León Manuel le hemos puesto el nombre, ¿no? León Manuel. Y que se aparece el mismo espíritu. Imaginaros, día tras día, que yo esté diciendo la misma cosa, no a todas las personas, pero sí a más de 92, 93% de las consultas que tenía. Les estaba diciendo lo mismo, eso a mí me estaba sentando muy mal. Yo sinceramente pensé que estaba perdiendo mis facultades y que aquello era algún castigo por creerme superior y por pensar que yo podía ser un medium y que podía ser esto por mi modo de vida. Que por otro lado nunca lo quise. Es algo que me buscó a mí tras muchos intentos de rechazarlo. Y ya pasó toda la semana, llegamos al viernes y el viernes empecé con la consulta. Era una mujer, me acuerdo, muy voluminosa, rubia, unos ojos espectaculares. Venía con su marido que iba en silla de ruedas. Todos estos hechos, todos estos condicionantes han hecho que yo me acuerde mucho de este evento, de esta situación, aparte de lo mal que lo pasé, ¿no? Y yo ya llevaba desde el martes un poco, como decimos en España, un poco mosca. ¿Cómo puede ser que en todas las consultas, o en casi todas, me salga este hombre de esta edad, con las facciones, con la cara, que yo lo puedo ver, que yo lo puedo describir, y que ha muerto ahorcado, con este nombre tan particular y con el mismo mensaje de perdón? Las personas reaccionaban llorando y reaccionaban positivamente cuando yo les daba el mensaje, pero yo no estaba tranquilo, no dormía tranquilo. Sinceramente estaba pensando que estaba perdiendo mis facultades y ya llegó el viernes, llegó esta mujer rubia con su marido, primero iba ella, luego iba él, y otra vez aparece este León Manuel. Y otra vez aparece esta situación de ahorcamiento y otra vez aparece esta persona con el mismo mensaje. ¿Y sabéis qué hice? Paré la consulta. Dije, no puede ser. Paré la consulta. En aquel entonces yo hacía las consultas de mediunidad de pie y con los ojos cerrados. Y dije, lo siento señora, pero yo no puedo continuar. Yo no puedo seguir así. Esto no está bien. Y pensé, estoy perdiendo mis facultades, así se lo dije a la señora. Tengo que parar, no puedo continuar porque estoy perdiendo mis facultades. La señora extrañada me preguntó que por qué, porque claro, yo estoy muy contenta con lo que me estás diciendo y aunque dudé, se lo dije, le dije lo que estaba sucediendo. Le dije que toda la semana le dije que detrás de ella estaba viendo a un hombre que se llamaba León Manuel, que yo pocas veces recibo nombres, y en aquel entonces menos aún, y era aún más sorpresivo que yo recibiera ese nombre tan particular, que recordemos que no es el auténtico, que este es otro, y
y le dije que este hombre decía que se había ahorcado, que me mostraba su forma de muerte y que tenía un mensaje similar con pequeñas distinciones, con pequeños detalles distintivos en cada una de las personas a las que se las decía, pero muy arrepentido por estos abusos, estos tocamientos, esas situaciones personales que él había causado. Y le dije, no puede ser que toda esta semana yo esté viendo lo mismo. Esto no puede ser, me lo estoy inventando, estoy perdiendo mis facultades y es mejor que lo dejemos aquí. Y a su marido tampoco, yo me voy a ir a casa, me entró una medio depresión, yo quería irme de allí, yo quería buscar en mi meditación y preguntándole a mis guías qué es lo que había sucedido, dónde me había equivocado y qué es lo que había hecho mal. Porque aquello que estaba sucediendo no podía ser. Para mí no podía ser, estaba mal. ¡Ay, qué susto! Ante mi explicación y mi necesidad de marcharme y de reconectar y de hacer un autocrítica de qué es lo que estaba sucediendo, para mi sorpresa, aquella mujer se echó a reír. Sí. Se echó a reír la mujer. Entonces yo le pregunté por qué se ríe, qué es lo que pasa, ¿no? Y le había explicado también, que eso no os lo he dicho, que llevaba toda la semana viendo lo mismo, en casi todas las consultas, no todas. Y la explicación de esta señora fue increíble. Esta señora me contó que ellos son 13 hermanos, 13 hermanos, 12 más 1, como diría aquel, 13 hermanos, y que toda esa semana habían venido todos los hermanos, había venido su madre, habían venido las cuñadas, habían venido las sobrinas, los sobrinos, incluso algún nietecillo que había por ahí. Y que claro, aquel nuevo mensaje para ellos tenía mucho sentido. Eso fue una gran lección para mí, donde yo ya aprendí que el Espíritu da el mensaje que el Espíritu necesita dar, que el Espíritu, y puede dar muchas veces, que a veces no saben, que el Espíritu que viene va a ser el Espíritu que quiere venir, no el que yo quiero que venga, con el mensaje que ellos necesitan, porque son ellos los que van a venir con ese mensaje de liberación para ellos, que muchas veces va a ser el que yo quiero, pero no siempre. Y ahí aprendí también que no podemos juzgar el mundo de los espíritus, que lo que tenemos que hacer es recibir el mensaje y pasarlo a la otra persona tal cual nos llegó, de forma más objetiva y limpia posible. Y eso es para mí un verdadero medium, no es, como dice la Real Academia de la Lengua Española, persona que supuestamente puede ponerse en comunicación con el espíritu de un muerto. Nada de supuestamente. Un medium es persona que puede ponerse o que se pone en comunicación con el espíritu, pero tampoco de un muerto, sino de una persona que ahora sigue viva en otro lado, que ahora sigue viva de otra forma, de otra manera, y más viva que en la tierra. Fue un gran alivio saber que yo no estaba perdiendo mi don y fue una gran lección para no juzgar lo que viene y entender que el que viene es el que necesita venir. Esto vamos a tenerlo muy en cuenta en las consultas de mediunidad y en las demostraciones públicas. El medium, yo siempre digo esto, no es un cowboy, no te puede traer al espíritu. El medium va a abrir un lugar de encuentro donde si quiere, si puede, el espíritu se va a presentar. El espíritu muchas veces me va a dar esas informaciones
que yo quiero. Pero lo que primero va a hacer el espíritu, como este León Manuel estaba haciendo, era livianarse el corazón, sacarse esa espina, hacerme saber lo que necesitaba saber para liberarse él, porque era él el que necesitaba venir. Tal vez la otra persona quería saber de una abuela o de un amigo o de otra persona, o tal vez querían saber de este León Manuel, pero León Manuel tenía otro mensaje. Fue una gran lección, un gran alivio. Desde entonces nunca más dudé al mundo de los espíritus, nunca más intenté controlar, modificar, comprender, reducir, alivianar o cambiar ningún mensaje. Porque aprendí que lo que viene es lo que la persona necesita recibir, está dispuesta muchas veces a recibir y sobre todo lo que el espíritu necesita y quiere decir. ¿Puede ser que un espíritu no venga? Pues sí, puede ser que un espíritu no venga porque quizá estén ocupados haciendo otra cosa. Recordad que tiene más familiares que nosotros y que a menudo no saben cómo se hace, a menudo no saben cómo se comunica. También tenemos que ser conscientes de ello. Y ser conscientes también de que la información que llega es la que el espíritu quiere y el espíritu muchas veces puede dar. Ahí ya, a partir de entonces ya no dudé y aprendí a confiar en el mundo del espíritu. Aparte que cuando haces muchas consultas y trabajas con estas energías durante mucho tiempo, aprendes porque lo sientes en tu cuerpo, porque lo ves, porque lo escuchas y lo haces con una nitidez apasionante, aunque no siempre es con los sentidos físicos, pero aprendes a saber cuándo realmente es del espíritu y cuándo es tu mente, cuándo es una imaginación, cuándo es una proyección personal, cuándo es algo que deseas para la otra persona y cuándo realmente es el espíritu. Y os puedo decir una cosa, cuando es realmente el espíritu jamás se equivoca. Ahí vemos que el medium es un puente entre dos mundos, alguien que recibe una información sin juzgarla, sin modificarla, sin quererla cambiar ni controlar, dejando a un lado sus emociones, sus propios deseos, sus inferencias particulares y permitiendo que llegue el mensaje del espíritu lo más objetivamente posible. Y os quiero contar otra cosa que me pasó. Otra cosita que me pasó con un padre que había perdido 2 hijos en el mismo accidente. Además fue muy divertido porque este hombre no creía nada en el mundo de los espíritus ni en la mediunidad. Fue porque lo típico, ¿no? Que un amigo me lleva, pero muchas veces cuando te lleva un amigo, te lleva la novia, pasaba por allí y entré, o entré porque algo me dijo, o entré porque no tenía nada mejor que hacer, o porque alguien canceló su entrada. Muchas veces ahí es el mundo de los espíritus el que te empuja a ir porque ahí hay algo que necesitas saber. Eso es lo que le pasó precisamente a este hombre, vamos a ponerle de nombre Juan. Fue muy divertido, los escépticos son muy duros, pero al mundo de los espíritus muchas veces le gustan los escépticos, ¿no? Es como que se empeñan en dar evidencias mucho más certeras, ¿no? Este hombre tenía 2 hijos fallecidos. Yo sabía que tenía algún hijo fallecido porque él se presentó en una reunión que yo hago de vez en cuando con una asociación de duelo, donde
bueno, pues se ayuda a los padres que están dolientes, que están en proceso de duelo, pues a tener una consulta y, bueno, pues se aporta esa otra parte también. Al que quiera, nunca dentro de la terapia, pero al que quiera, pues se le ofrece también esa opción de mediunidad. Y medio convencido por otro, pues vino este hombre ahí, vamos a llamarle Juan. Yo sabía que tenía un hijo en el cielo, porque todas las personas que estaba viendo eran parte de esa asociación, con el objetivo de ayudarles y ayudar también a la asociación. Y me encontré con que de repente veo una cosa absurda para mí detrás de él, pero ya me había pasado lo de León Manuel, con lo cual no lo dudé. No dudé. Ay, que no me salen las palabras. No dudé. ¿Y sabéis lo que fue? Pues de repente veo detrás de él a Lola Flores. Lola Flores, ni más ni menos. Él no tenía aspecto de Lola Flores, ni se le parecía en nada. No podía ser un familiar. Yo no sabía el apellido de ese hombre, pero sabía que no eran familia. De repente, a lo lejos, veo también a Antonio Flores. ¿Cómo os quedáis? Que estos dos espíritus de estos dos grandes artistas estaban detrás de este hombre y se querían comunicar, ¿no? Como ya había tenido la experiencia de León Manuel y como ya había aprendido a que no tenía que dudar, pues, ¿qué hice? Pues lo que hago y lo que a partir de entonces empecé a hacer desde lo de León Manuel, a no dudar, a decir, oiga, esto es lo que veo, esto es lo que me viene, no lo comprendo, pero quizás usted, pues sí lo pueda comprender. Y le expliqué lo que estaba viendo, que detrás de él yo no veía a su hijo o hija fallecida, yo no sabía hasta aún en ese momento si era un hijo o una hija, sino que veía a Lola Flores muy cerca de él, muy presente con él, y también a su hijo Antonio Flores. No sé, usted canta, usted es artista, esto puede ser algún tipo de señal de que usted quizá tenga algún don para el flamenco, no sé. Y lo que haces es exponérselo, le dices, esto es lo que veo, no lo comprendo, pero se lo pongo así, narrándolo objetivamente, sin sacar conclusiones y diciendo, ¿puede usted comprenderlo? Enseguida este hombre Juan se puso a reír y él me comentó que durante muchísimos años había sido fotógrafo de una revista del papel cuché que tenemos aquí en España, bueno, y en el mundo, que se llama Hola. Sí, él había sido parte de Hola, él había sido fotógrafo oficial de Hola. Y a través de los años aprendió muchas cosas y tuvo muchas amistades, entre ellos muy cercanamente los Flores. Pero yo estoy aquí por mi hijo, dale las gracias a Lola, pero yo no quiero hablar con Lola ni con Antonio. Yo estoy aquí por mi hijo, si no me hablas de mi hijo, me voy. Eso es lo que me dijo, no enfadado ni nada, pero sí de una forma un poquito vehemente. Y yo no veía ningún hijo, yo nada más que veía a Lola Flores bailar y bailar y bailar. Bueno, intenté enfocarme de nuevo, intenté conectarme de nuevo, dejando esa anécdota graciosa de lado, y me enfoqué. Y me quedé sin palabras. Lo que estaba viendo era atroz, era espeluznante. No solo uno, sino que veía a dos chicos, a dos varones. Veía a dos varones y una moto, una carretera, un accidente de motocicleta en la autopista. Y resulta que sí. Cuando yo le conté lo que estaba percibiendo, él me dijo que sí, que él había perdido a sus dos hijos varones.
Él quería saber con mucho ahínco cómo fue el accidente, qué es lo que había sucedido. Al parecer existía la sospecha de que hubieran sido víctimas de lo que se llama un juego de rol. Y el espíritu, uno de ellos, el hijo, no me acuerdo cuál, le comentó que sí, que efectivamente habían sido víctimas de un juego de rol. Al parecer, un coche te hace las luces, te da las largas, y si les contestas, entonces van a por ti, empujando y chocándose contigo para hacerte caer. Y al caer, murieron los dos. Pero además el hijo dio detalles muy concretos de cómo iban vestidos, de cómo él iba a ser el único que iba a ir en esa moto, pero pasó a recoger a su hermano a la salida de una fiesta, y una serie de acontecimientos que el padre no sabía, que el padre no tenía ninguna idea. Muy emocionado, cuando terminó la sesión, Juan me dio las gracias y me abrazó y me dijo: «Tendrás noticias de mí». La muerte fue tan dura, sus dos hijos murieron en aquel accidente horrible, que el matrimonio no lo había podido superar y se habían divorciado. Nada más salir de la consulta, Juan fue derechito a casa de su exmujer y buscó en los cajones, y buscó el atestado del accidente. Al parecer fue tan traumático y tan doloroso que él nunca había querido saber nada referente a esa muerte. Nunca quiso saber ningún detalle, nada que había pasado. Y fue uno de los motivos, el no hablar, el no querer saber nada, lo que les fue distanciando y lo que acabó rompiendo el matrimonio. Juan corrió a casa de su exmujer, le pidió el atestado y leyó el atestado. Y me llamó después de haber leído el atestado. Y en sus palabras, lo que él dijo fue que lo que ponía en el atestado, lo que el atestado decía que había ocurrido, y las descripciones de los cuerpos, de las ropas, etcétera, era exactamente lo que yo le había dicho en la consulta. A lo cual yo le dije: no, yo no te lo he dicho, ha sido tu hijo, yo soy solamente un canal, yo soy solamente un medium. Con lágrimas en los ojos y llorando, ese lloro que sale desde lo más profundo de tus entrañas, que casi no comprendía lo que estaba diciéndome, me dio las gracias. Me pidió perdón por haber dudado de mí. Pensó que quizá yo conocía el gremio de la farándula y que lo había conocido en algún evento, en algún lugar. Y también pensaba que yo leía la mente, como otras personas tantas veces me habían dicho. Y había quedado para Juan claro, y también para mí a partir de ese momento, que yo no leía la mente, que yo soy un medium, que soy un canal. Que no había manera de que yo pudiera saber eso con antelación. Pero además no os podéis imaginar cómo cambió la vida de ese hombre, de estar deprimido, de estar triste, de estar cabizbajo, de estar muy como ido de la vida, a de repente tener un objetivo, tener una misión, tener una alegría, tener ganas de hacer cosas. Me hubiera gustado que hubiera vuelto con su mujer, pero eso no sucedió. Después, con el tiempo, conocí también a la mujer, también pude hacerle una consulta, y sí que puedo decir que ahora son personas muy queridas para mí, muy entrañables, y que ellos han vuelto a tener ese contacto que se había perdido. La sanación, gracias a ese mensaje de su hijo, llegó más allá, no solo a él y a su corazón,
también a la madre, también a la relación, también a la familia entera. Aquí vemos el poder y la maravilla de la mediunidad, cómo realmente podemos sanar todo lo que puede hacer la mediunidad. Es increíble. Bueno, esos dos casos es lo que os quería contar, ¿no? Uno, el de León Manuel. ¿Para qué? Para que entendáis, como yo lo entendí cuando me pasó, que no podemos dudar de lo que me dice el Espíritu, que el Espíritu siempre tiene razón. Ojo, cuando el Espíritu me envía señales, cuando me envía símbolos, o me envía, no me habla literalmente o directamente, sino que me envía informaciones, señales, símbolos, momentos, incluso imágenes, que tengo yo que después interpretar, ahí hay más margen de error. Pero cuando el Espíritu viene y me habla, no hay ningún margen de error. El Espíritu siempre sabe. ¿Y cómo sé si es un espíritu o no? Bueno, lo vas a saber porque tu cuerpo lo va a notar, tu corazón se va a acelerar, tu respiración va a cambiar, tu piel va a reaccionar, tu vello va a reaccionar. Pero sobre todo a través de la práctica y de la práctica y de la práctica. A mí a veces hay amigos míos, sobre todo periodistas y gente así un poquito más racional, que me dicen: eres muy osado, Miquel, eres muy osado. ¿Cómo te atreves a decir esto? ¿Cómo te atreves a decir esto públicamente? ¿Por qué no lo voy a decir? ¿Por qué no voy a dar ese mensaje? ¿Por qué no voy a dar este dato de esa persona fallecida? Si es que lo estoy viendo y es la verdad. Nosotros no acertamos porque nosotros no somos adivinos. Y eso es lo que pretendo hacer también en este espacio de Acércate Radio, en este Un Nuevo Mensaje, ¿no? Dar a conocer cómo es el mundo de los espíritus, pero también desmistificarlo, acercarlo, traerlo al día a día, haceros partícipes y que entendamos que es algo sagrado, que es algo divino, que yo no invento, que yo no adivino, que yo no acierto, sino que yo cuento una historia de la cual estoy siendo testigo, que otra persona, que esto no se nos olvide, me está contando. Esa persona me puede estar contando esa información a través de símbolos, a través de imágenes, de sensaciones, de señales, de vivencias, de imágenes, de emociones, de recuerdos, pero también me puede hablar directamente. A veces se me pone tan cerca que yo no sé si soy yo o soy ellos, pero cuando te pase, lo vas a saber. Lo vas a saber porque se nota. A veces hay personas que me dicen: no sé si el Espíritu ha dicho esto o ha dicho lo otro. No sé si me quiere mostrar esto o lo otro. Pues si eso te pasa, es que no te está hablando el Espíritu, es que no te está mostrando nada, sino lo que estás viendo son símbolos. Todo eso iremos hablando y aprendiendo aquí en Un Nuevo Mensaje. Pero José León me enseñó a no dudar, a saber. José León no, ya le he vuelto a cambiar el nombre. Veréis que yo siempre cambio los nombres. León Manuel me enseñó a no dudar, a aprender que lo que dice el Espíritu va a misa, que yo no soy el que controla el mensaje y que es algo que no debo de juzgar, que simplemente tengo que dejar que llegue a través de mí. Eso es lo que aprendí con León Manuel. Y la experiencia que viví con los hijos de Juan me ayudaron a comprender que yo no puedo leer la mente, que yo no soy mentalista. Ya lo sabía, pero me dieron como esa seguridad interior que, como muchas veces, viene de fuera, gracias a la aceptación del padre, de Juan.
Entonces yo quisiera saber cómo es para vosotros el mundo de los espíritus. Si habéis tenido alguna vivencia, si habéis tenido alguna experiencia, si tenéis alguna duda de algo que queráis comentar. Tenemos mucho que hablar, muchos términos. Ya hemos aprendido que el medium es un canal, que el espíritu no muere, que es una conciencia viviente, que es el mismo que antes, un poco mejorado, ahora sin cuerpo, y que cuando me llega un mensaje no lo puedo dudar, y que nosotros no somos adivinos ni mentalistas. Pero quizá haya más, ¿no? Quizá haya más que tú nos puedes contar, que tú quisieras saber, que tú quieres preguntar. Siempre brevedad, por favor, brevedad, porque no podemos leernos 3 páginas, como a veces algunos mandáis con todo el cariño, pero con brevedad. Quiero de nuevo haceros partícipes de un nuevo mensaje. Y lo haremos a través del email radioacercate@gmail.com. No utilicéis ningún otro medio, radioacercate@gmail.com, y en mayúsculas en el asunto ponéis pregunta para un nuevo mensaje y me lo harán llegar. No obstante, que sepáis que esto no se acaba aquí, que seguimos creciendo y seguimos aprendiendo, y que tenemos muchas más terminologías, ¿no? Cómo se manifiestan los espíritus, qué es Dios, cuáles son las evidencias, qué diferencia hay, por ejemplo, entre alma y espíritu, o qué diferencia hay entre guías y protectores. ¿Es mi madre, es mi padre, es mi hijo no nacido, es mi hijo fallecido mi guía? Todas esas preguntas y más las iremos contestando aquí. Y tenemos mucho temario. A veces nos ayudará la RAE con su diccionario, y otras veces le ayudaremos nosotros a ellos para que cambien ya esas creencias un poco más obsoletas, ¿no? Esas terminologías un poquito ya basadas en un paradigma que ya no sirve, que es antiguo. Nadie nace solo y nadie muere solo. Todos venimos a este mundo con una misión, con un objetivo. Cuando vienes al mundo es un plan divino, maravilloso, lleno de gracia, lleno de divinidad. Lo haces acompañado de tus guías, y cuando estás en la tierra eres una divinidad, una chispa divina hecha realidad, un tesoro para Dios. Y cuando te toque marcharte, tampoco lo harás solo. Nadie se va a marchar solo. Lo hacemos también acompañados de nuestros guías y seres queridos, familiares, que velan por mí y me acompañan a hacer ese camino. Hablaremos más sobre esto, pero nadie se queda ahí por siempre, vagando, perdido, sin ir a la luz. Todos tenemos el derecho divino, porque es nuestro hogar, es nuestra esencia, es de donde venimos, a eso, al perdón divino. No todos lo hacemos de la misma manera, no todos los que mueren llegan al otro lado a través del mismo camino. No, señor. Pero el perdón hace que restaures esa conexión con la divinidad, con Dios, y que puedas también ir a la luz. Claro, con más deberes. E iremos aprendiendo también que somos ese tesoro para Dios, con muchos dones, que no eres un error, que no eres un fallo, que no eres una coincidencia, que no eres un susto, que no eres ningún fruto de una violación, sino que eres parte de un gran plan, y que tienes mucho que contar. Un mensaje para el mundo, un nuevo mensaje. Recordaros de nuevo que estoy aquí para contaros, que iremos hablando de toda esta terminología. Os iré contando vivencias, experiencias, casos que me han ayudado, como el de Juan y sus hijos, y el de León Manuel, a entender un poquito mejor el mundo de los espíritus.
que si tenéis algo que contar, breve por favor, radioacércate@gmail.com. Y ha sido un gusto compartir con vosotros, ha sido una maravilla y bueno, espero que os haya sido ameno lo que yo os tengo que contar, ¿no? Que haya sido agradable, que hayamos aprendido. He abierto un poco mi corazón porque ese es el objetivo de este podcast, de este espacio de Acércate Radio, de haceros llegar ese nuevo mensaje, esa parte más íntima mía, esa espiritualidad sin miedo, sin tapujos, sin dogmas, sin credos, pero con amor, con mucho amor. Y espero que nos veamos, que nos escuchemos por aquí, por Acércate Radio. Con muchas ganas de escuchar lo que tengas que decir, lo que tengas que contar. Recuerda que tenemos este momento, que el ayer es historia, que el ayer es pasado, que el mañana es un misterio y que el hoy es un regalo. Vive tu sueño, no sueñes tu vida. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Si te ha gustado, sígueme. Te espero en la siguiente entrega.